Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar acerca del discurso persuasivo en general y técnicas que se usan, de la proxemia, del paralenguaje, de la kinestesia, de la secuencia motivadora, de la pirámide de Maslow, entre otras cosas. Entonces, bueno, empezamos. La persuasión, bueno, es importante, ya lo hemos visto antes, dejo aquí para que me vean, por ahí me voy a sumar ocasionalmente. La comunicación persuasiva es solamente algo que es más que la transmisión de ideas de una persona a otra, es el medio a través del cual aprendemos nuestra realidad. Pareciera ser que no es algo tan importante, pero de verdad es algo importante. Y bueno, ya más o menos lo vimos. Repaso un poco también, es que tiembla la base, perdón. Um, Persuadir viene de latín suadere, suadvis y vocablos derivados de suados, que significa atraer el alma de quien escucha. Entonces, de acuerdo con Blair, citado en Fernández, persuadir es aplicar una fuerza de atracción por medios psicológicos, pues se convence la razón y se persuade moviendo la voluntad, consiguiendo una adhesión entusiasta y afectiva a la propia opinión. Me parece que eso está claro. Y igual saber que la persuasión es siempre intencional, si no, no es persuasión. Y que también siempre hay estos tres factores, que es el persuasor, el mensaje y el público. Ya evidentemente todo esto es la persuasión. Bien, hay más definiciones de persuasión. Tenemos a Bettinghouse, que dice que la persuasión es un intento consciente, y me gusta cómo le llama intento, porque quizás no siempre se logre, intento consciente de un individuo de cambiar las actitudes, creencias o conductas de alguien a través del mensaje. O la de Brembe, que la persuasión es una comunicación con la intención de influir en la selección de alternativas. Eso está interesante, dándole de alternativas. Lervinger, la persuasión es la manipulación de símbolos para producir acciones en otras personas, apela al intelecto y al sentimiento para obtener algún tipo de consentimiento psicológico. Y Larson, que dice que es la creación de una identificación, eso es algo bien interesante, entre una fuente y receptor a través de símbolos. Eso es muy interesante. Bien. Hay una estrategia, vamos a ver las diferentes partes de la estrategia y dependiendo de cuál tipo de discurso persuasivo sea, nos enfocaremos en eso. Primero hay que identificar que el persuasor tiene que ser alguien con credibilidad, si no, pues no le vamos a creer nada. Tiene que tener una intención consciente de influir en otros. Eso es así requisito básico indispensable. También el mensaje pues debe estar lleno de figuras retóricas que se sirven. Retórica es precisamente parte del arte de convencer. Estilo de lenguaje. Evidentemente ese estilo de lenguaje debe de ir marcado o apuntado hacia la parte persuasiva. Debe de usar imágenes, movimientos, voz para ser un poco más persuasivo. Aquí están mis movimientos persuasivos. Debe de haber espacios o accesorios, uso del espacio y accesorios para convencer, ya lo iremos viendo. Y bueno, contextos, dependiendo de qué es lo que se quiere convencer o no. También sea por la parte del receptor, el receptor analiza o evalúa, emite su juicio de valor sobre lo que se le está persuadiendo, sobre el mensaje. Y hay una retroalimentación que pues, eso se nota. A veces, evidentemente, el persuasor no se da cuenta si su mensaje se logró o no se logró, pero bueno, a veces es posible, ¿no? Desde que un persuasor les dice levántense, pues ya ahí está claro, ¿no? Entre otros mensajes. Muy bien. Planeación de la estrategia persuasiva. La primera parte es establecer el propósito persuasivo. Eso es muy importante. Ese es el inicio. Establecer por qué queremos persuadir a alguien. ¿Qué es lo que nos lleva a persuadir a alguien? Y después analizar la actitud del público. Ver si el público está interesado en nuestro mensaje o no. Si es un poco incrédulo o si es muy crédulo, etcétera, etcétera. Y considerar la ética de la persuasión. Es decir, ahora lo vamos a ver más a detalle, pero es honorable, es positivo, más que honorable, positivo el mensaje del cual estoy convenciendo. Y bueno, esa es la planeación. Y los propósitos en general, pues es motivar, convencer y refutar. Ese es el propósito de la persuasión. Yo quiero motivar a alguien a que haga algo, quiero convencer a alguien de que cambie de opinión, o quiero refutar a alguien, es decir, quiero que cambie de opinión, pero demostrarle que está en lo incorrecto. Esos son propósitos de la persuasión.
Después tenemos también, bueno, aquí ya evidentemente está ligado el persuadir al logos, que es el conocimiento, el pathos, que son las emociones, y el ethos, que es ya el propósito, finalidad ética del persuasor. Bien, entonces está los propósitos, que son formar, cambiar, reforzar, actuar. A partir de conocimiento se logra un entendimiento y eso cambia, modifica la voluntad, o por el contrario, como lo indica aquí, se refuta. Es decir, es lo mismo que vimos aquí arriba, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Se motiva, se convence, se refuta, básicamente. Muy bien. Análisis de la actitud del público. De hecho, ahorita lo vamos a ver un poco más a profundidad también. Pero bueno, ubicar que el público, como les decía, puede ser que no esté interesado en el mensaje que estamos dando, o puede ser que por el contrario esté muy interesado en el mensaje que estamos dando. También tenemos, bueno, ya para ubicar más o menos, la actitud del público puede ser, es una forma de esquematizarlo, puede estar, la dirección puede ser a favor o en contra, es como lo más sencillo, y un poquito más específico puede ser qué tan a favor y qué tan en contra está el público, y la intensidad, es decir, está muy a favor o está muy a favor, pero nada más está muy a favor. Por ejemplo, no sé, es como la actitud de la gente con respecto a, no lo sé, tirar basura en la calle. Pues la gente está, yo diría, muy en contra, pero no es intensa su reacción. No es que levante la basura de la calle, literalmente, sino simplemente está, si le preguntan, está en contra. Esa es como la diferencia o la intensidad a la que se refiere este cuadro. Y bueno, ya derivado de eso, pues si juntamos todos, está la dirección, la intensidad y los grados o la posición con respecto a esta posición que tiene el público. Entonces, pues evidentemente es más fácil o más difícil dependiendo si mi mensaje va en la misma dirección que la del público, pues es más fácil. Si va en opuesta dirección, pues es más difícil. Y si es muy intenso su posición, pues evidentemente va a ser todavía más complicado. Bueno, lo que les decía de la ética de la persuasión, esto es, bueno, ok, se los leo. Toda persuasión es ética cuando tiene una utilidad social positiva. ¿Qué es lo que les decía? Tiene que tener un propósito positivo, un propósito que tienda a hacer el bien. Igual principio humano, toda persuasión es ética cuando contribuye al desarrollo de actitudes entre los individuos de una cultura. Entonces, ahí en ese caso es ética. Y interpersonal, toda persuasión es ética cuando contribuye al desarrollo de actitudes positivas entre los individuos de una cultura, ¿de acuerdo? Entonces, para ponerlo en sentido negativo, el persuasor no debe anteponer sus propios intereses, es decir, no te voy a convencer porque a mí me conviene convencerte. Esa es la parte interesante. Cuando refutamos a alguien es por el bien del otro o por el bien de la comunidad. Cuando convencemos a alguien o cambiamos el pensamiento de alguien es por el bien de la comunidad y no por mi bien personal, o así debería ser. El persuasor debe valorar a la persona en quien está influyendo, es decir, debe de respetar sus diferencias, y ya evidentemente esto se da más entre culturas. El fin no siempre justifica los medios, desde no ser maquiavélicos, así tan sencillo, tan claro, y la información debe ser accesible al público, ¿no? Eso es como regla casi general. Los discursos de motivación, pues evidentemente hay varios tipos de discursos persuasivos. Entre ellos tenemos los de motivación. Es adecuado para un público con actitudes muy favorables o positivas hacia el tema o hacia el orador, por lo cual se supone que la acción será pues casi inmediatamente. Y el comunicador formula su propósito de persuadir para motivar a la acción, ¿de acuerdo? Generalmente es el más común, el persuasor. El motivador. El discurso de convicción es un discurso dirigido para un público que tiene actitudes negativas, muy poco favorables hacia el tema, en el cual pues se le quiere hacer cambiar de opinión y precisamente convencerlo de cambiar su opinión. Y el de refutación, que ya veíamos también a partir de los grados de las posiciones y las intensidades, es un discurso que también se enfoca a cuestionar, rechazar, criticar argumentos del orador o de algún otro comunicador para precisamente hacer el cambio de mentalidad. Muy bien. Hay varios, bueno, aquí es importante, hay varios tipos de motivos que sirven para ayudar a refutar o a convencer a alguien, que eso es lo más difícil porque están casi en sentido negativo.
Y aquí lo que les decía, la pirámide de Maslow, muy importante. La pirámide de Maslow, es más, se enfoca a la necesidad de autorrealización, es decir, bueno, me voy por orden. Primero todos tenemos necesidades básicas, eso es lo que habla la pirámide de Maslow. Tenemos necesidades y de estas necesidades van por jerarquías. La más importante, la primera, la básica, es la fisiológica o básica como tal, ¿no? En este caso aquí arriba viene como corporal, de alimento, de agua, de aire, de sueño, de sexo, porque por supuesto, etcétera, ¿no? Esas son algunas necesidades básicas. Después, ya que conseguimos las básicas, pues viene la seguridad, ¿no? Que voy a tener, pues no sé, casa, dinero, un trabajo, una, no sé, un estado de bienestar, pues continuo o asegurado. Después vienen las necesidades sociales. Entonces ya cuando tengo estas dos, puedo cubrir la otra, que es ya tal cual necesidad de afecto, necesidad de pareja, de amigos y todo esto. Después viene la autoestima. Ya cuando tengo todas las otras, ya por fin voy a buscar reconocimiento, respeto, el éxito como tal. Y ya cuando tengo todas estas, pues ahora sí ya me enfoco a la de autorrealización, que es cumplir mis metas, cumplir mis logros, comprensión de las cosas. Esto va un poco más en el sentido de hacia adentro, de yo sentirme bien, porque si yo no me siento bien, no me puedo realizar, de acuerdo con Maslow. Entonces, primero me siento bien y ya luego puedo realizarme como persona. ¿Ha quedado claro, más o menos? Muy bien. Y después está, igual, resúmenes, otro de los resúmenes sobre necesidades motivacionales, que identifican Ketch y Crutchfield, es pues pertenecer al cuerpo, que también está un poco orientado hacia lo de Maslow, motivos de supervivencia y seguridad, evitar el hambre, la falta de oxígeno, la falta de calor, motivos de satisfacción y estimulación, experiencias sensoriales agradables, tales como imágenes atractivas, sabores, olores, placer sexual, evidentemente, ejercicios de los músculos, movimientos, ritmos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, luego tenemos pertenecientes a las relaciones con el ambiente, motivos de supervivencia y seguridad, es decir, que me sienta pues seguro, estar lejos de peligros en general y saber que yo puedo construir, inventar objetos, etcétera, etcétera. Después, pertenecientes a las relaciones con otras personas, que ya la parte más, o la parte social, motivos de supervivencia y seguridad, evitar el conflicto en el hogar, evitar el conflicto con otras personas, con mis pares, también sentirme identificado con otros, o que en general la presencia de otras personas me motive y me ayude a continuar. Ok, y al yo personal, que ya es el último de la autorrealización y de la autoestima, pues motivos de igual supervivencia y seguridad, pues tenemos inferioridad, sentimientos de inferioridad, de fracaso, a compararse con otros, pérdida de identidad, culpa, vergüenza, miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya también de manera positiva, pues respeto, confianza, realización, etcétera, etcétera. Que fue igual, a mí me pareció lo que vimos con Maslow. Enfóquense un poquito más con Maslow para que les quede más claro. El otro fue un repaso general de la opinión de alguien más, que también era muy parecida a la de Maslow, pero la de Maslow es básica. Igual, ya bueno, ya hablando de discurso de motivación, pues ahorita hablo de la secuencia motivadora, pero en fin, se enfoca a que el público actúe en forma determinada. Eso es lo importante. Hacia una acción interna, que el individuo, por ejemplo, se ha movido a realizar ciertas cosas, ciertos cambios, ser un buen hijo, ser un buen padre, ser prudente, saber perdonar, no tener prejuicios, etcétera. Y hacia una acción externa, tener un buen comportamiento en la sociedad, barrer las calles, no sé, manejar con precaución, votar, etcétera, etcétera, aprender otro idioma. Y bueno, pasos para elaborar este discurso de motivación y en general también de persuasivo, pues identificar el propósito, eso es básico, de motivar, por qué quiero motivar a alguien a que haga tal o cual cosa, el motivo, necesidad para hacerlo, es decir, qué es lo que va a funcionar como una motivación para que la gente esté motivada, es decir, una cosa es querer motivar y la otra cosa es ya qué le va a funcionar como motivación y la forma de satisfacer la necesidad. Un ejemplo así muy básico y muy tonto, ¿no? Sería algo así como alguien que quiere bajar de peso, entonces yo lo veo muy gordo, puede ser, ¿no? No creo que esté mal, y quiero que baje de peso, entonces el propósito es que baje de peso y el motivo es bajar de peso. ¿Sí se nota? El propósito es
que no tenga algún padecimiento físico y